Lo que pasó esa mañana fue tan mínimo en apariencia, y tan desastroso en el fondo, que todavía me tiemblan las manos al contarlo. Mi esposa estaba en el baño con la puerta cerrada, llorando de una manera que no era el llanto de siempre. Porque hay distintos llantos, el que se suelta viendo una película triste, el que aparece después de un día de nervios, el que trae la nostalgia en Navidad. Y después está ese otro, el que te avisa que se rompió algo en serio, que se quebró un vidrio interno que ya no tiene arreglo con cinta adhesiva. Ese era el que yo escuchaba del otro lado de la puerta. Hasta ese momento yo siempre había creído que las peores traiciones eran las obvias, una jugada doble, una mentira sobre el trabajo, un secreto escondido en el celular. Pero lo que había hecho yo, junto con mi madre, no tenía nada de obvio. Era exactamente lo contrario, parecía cariño, parecía un acto de amor, parecía hasta ternura. Y sin embargo, a mi esposa la destrozó más que si la hubiera engañado con media ciudad. Todo empezó un año antes, cuando nació nuestro hijo. Ella estaba en plena residencia, que es como decir que estaba en la fase más cruel de una profesión que ya de por sí es inhumana. Si alguna vez vieron a un médico residente saben de qué hablo, ojeras que se arrastran como si fueran segunda bata, manos que tiemblan de tanto café, y esa sensación de vivir siempre en el pasillo de un hospital, aunque estés en tu casa. Los primeros meses fueron un delirio. Yo reduje mis horas de trabajo para poder quedarme con el bebé, y mi mamá, que ya estaba jubilada, se mudó con nosotros para ayudar. A mi mujer le dio culpa aceptar esa ayuda, pero no tenía opción. Cuando ella salía para un turno de 36 horas, yo me quedaba con el niño, y mi madre con nosotros dos, sosteniéndonos en la parte invisible de la rutina, las lavadoras, la comida, el desvelo compartido. La primera mentira piadosa surgió sola, sin que nadie la planeara. El bebé se dio vuelta por primera vez un martes a la mañana. Yo estaba ahí, mi mamá también. Cuando ella llegó del hospital, destrozada y con el bolso colgando del hombro como si fuera una piedra, mi madre en lugar de contarle lo que había pasado, improvisó una escena. Señaló al niño y dijo, «Mira, justo está por darse vuelta». Y como si fuera un actor que conociera de memoria la entrada, el chico obedeció. Rodó en ese mismo instante, y mi esposa estalló de alegría como si hubiera ganado la lotería. Ese instante fue una epifanía. Ella lloraba de felicidad, convencida de que había presenciado la primera vez, y yo comprendí que había descubierto un método. Podíamos regalarle momentos a la carta. Podíamos armarle la ilusión de que siempre estaba presente, aunque en realidad estuviera pasando sus días entre guardias y pasillos. Y así empezó la coreografía. Yo le mandaba mensajes con pequeños avances, cosas que no eran la gran cosa, para mantenerlo verosímil. Hoy balbuceó un poco más fuerte, hoy probó un puré nuevo. Pero los grandes hitos los guardábamos. Para cuando ella estuviera. Para que su corazón, tan aplastado por el trabajo, tuviera cada tanto un fuego artificial inesperado. El día que empezó a gatear fue un sábado. No era realmente su primer arrastre por el suelo, pero ella lo creyó. El día de las primeras palabras fue aún más cinematográfico. Mi madre y yo habíamos ensayado que lo llamara varias veces hasta que salió un mamá casi nítido, justo frente a sus ojos cansados. Y mi mujer, que había estado a punto de quebrarse de tanta ausencia, se sostuvo otra semana entera gracias a ese sonido. ¿Era cruel? ¿Era un invento maquiavélico? Yo lo vivía como un remedio, un placebo que calmaba la fiebre de la distancia. Y cada vez que veía la cara de ella, con esa mezcla de sorpresa y alivio, me convencía de que la trampa valía la pena. Hasta que llegó el asunto de caminar. Ahí fue cuando cruzamos una frontera peligrosa. El niño ya se mantenía en pie y tambaleaba por la sala como un borracho simpático. Pero justo coincidió con una semana en la que mi esposa no vio ni un solo rayo de sol, guardias eternas, noches perdidas. Cuando volvió, nuestro hijo ya daba pasos seguros. Era imposible disimularlo. Entonces mi madre, que siempre fue de ideas arriesgadas, sugirió un truco. Le pusimos unas pequeñas bolsitas de frijoles en el bolsillo para que quedara desbalanceado, y el niño cayó después de 2 pasos, igual que una semana atrás. Ella lo vio y aplaudió como si estuviera presenciando un milagro. Y yo, en vez de sentir alivio, empecé a sentir un vértigo raro, nos estábamos pasando de la raya. Pero seguimos.
Seguimos porque a veces el amor también tiene un costado adictivo. Seguimos porque verla sonreír, después de semanas sin ver a su hijo despierto, era más fuerte que cualquier advertencia moral. Hasta que, una mañana cualquiera, el castillo de naipes se vino abajo. El niño había aprendido a decir adiós el día anterior. Yo lo había filmado, orgulloso. Pero ella todavía no lo sabía. Esa mañana estábamos los tres juntos, ella de Franco, mi madre revoloteando por la cocina, y yo tratando de recrear el momento. Mi esposa tomó mi teléfono para hacerle fotos al bebé y, al deslizar la galería, encontró el video. Un día antes, nuestro hijo ya se había despedido con la mano. Un día antes, yo había guardado el secreto. La expresión en su rostro fue como si alguien le hubiera borrado la historia de golpe. No hizo falta que preguntara nada, lo entendió todo. Y se encerró en el baño a llorar, con ese llanto que no admite consuelo. Yo me quedé afuera, como un ladrón sorprendido en plena faena, preguntándome en qué momento lo que había nacido como ternura se había transformado en traición. Me quedé sentado en el pasillo, con la espalda contra la puerta del baño, como si ese tablón blanco fuera una frontera entre dos países que hasta ayer compartían moneda. Del otro lado, el agua del grifo corría a intervalos, como si mi esposa intentara peinarse las lágrimas con las manos. Del este, la cocina, llegaba el murmullo de mi mamá y de nuestro hijo, ese idioma secreto de las abuelas que mezcla nanas, diminutivos y cucharitas. Y en el medio estaba yo, sujeto con alfileres a una culpa que no sabía si era de padre amoroso o de mago torpe. Golpee suave. No el golpecito de ya se enfrió el café, sino el que anuncia que uno no se irá. Le dije su nombre, y después le dije el mío, por si adentro se había desordenado todo tanto que necesitábamos representarnos. No respondió. Dejé la frente apoyada en la madera. Pensé, si no nos atendiera una puerta, me estaría atendiendo el silencio del hospital, ese pasillo que ella conoce demasiado bien. Y por primera vez se me ocurrió que yo también estoy en una guardia, pero sin reloj, sin médicos, sin timbre de emergencia. Una guardia doméstica. Mi mamá se asomó con el nene en brazos. ¿Quieres que me lo lleve un rato a la casa de tu cuñada?, dijo. Lo dijo en el tono de quien ofrece un paraguas cuando ve que está por llover adentro. Asentí. Mi hijo me miró sin saber nada, con esa inocencia que no entiende de cronologías, y levantó la mano en un amago de despedida que esta vez me dolió. Me dolió porque ya nadie podía fingir milagros. Le di un beso a la frente y me fui con mi madre hasta la puerta de entrada. No fue con mala idea, le dije a mi mamá, tratando de convencerla a ella o de convencerme a mí. Las peores ideas nunca vienen vestidas de malas, contestó, y se puso el bolso en el hombro. Cuando cerró, el departamento se quedó con un eco que no conocíamos. Volví al pasillo. Deslicé por debajo de la puerta el celular, con una nota escrita en la app de siempre. Estoy aquí. Te escucho cuando quieras. No voy a justificarme. Solo quiero escucharte. Y me quedé ahí, con la cara pegada al marco. Como no llegaba respuesta, saqué una libreta vieja que usamos para anotar compras, pañales, bolsas chicas de basura, café, y empecé a escribir, torpísimo, como si fueran recetas de cocina afectiva. Perdón número 1, por volver a armar escenas que el tiempo ya había escrito. Perdón número 2, por pensar que la felicidad se fabrica como un pastel. No siempre fui así de cuidadoso con las palabras. Vengo de una familia de hombres que reparaban cosas con fuerza bruta y cinta aislante. Mi abuelo arreglaba la antena del televisor con una percha, y si el canal no se veía, subía el volumen como si la música pudiera afinar la imagen. Mi papá, cuando algo se descomponía, golpeaba primero y preguntaba después. Yo heredé ese reflejo. Si la realidad duele, la enmascaro. Si el día está torcido, lo enderezo con una escenografía. Ahora que lo pienso, eso fue lo que hice durante meses, un teatro casero. Mi madre hacía de utilera, yo de actor secundario, y el bebé, pobre criatura, de protagonista sin libreto. Toqué de nuevo. Adentro se oyó un movimiento, un respiro largo. Estoy muy enojada, dijo por fin, con la voz de alguien que se quedó sin aire a la mitad de una carrera. Lo sé, respondí. Y me da vergüenza pedirte algo, pero te lo pido, quédate ahí. No me muevo, dije. Eso no cambia lo que pasó, agregó.
No lo intento cambiar, intento no irme, contesté. Y volvió el silencio de azulejos. La primera vez que mentimos, se dio vuelta frente a ella, ¿te acuerdas? La vi salir del hospital con esa mezcla de cansancio y luz. Supe que necesitaba creer que el mundo seguía andando tan bien para ella. Y yo tuve miedo. Tengo que decirlo, miedo grande, miedo de esos que no se nombran porque traen mala fama. En mi familia hubo un tío que se apagó después de un error enorme en su trabajo. Y hace unos meses, un colega de mi esposa intentó lo mismo, justo cuando estaba de licencia por fatiga, después de una cadena de turnos desalmados. Desde entonces, cada vez que ella volvía con los ojos en rojo, yo hacía inventario, que la casa esté tranquila, que el bebé haga algo lindo, que no falte sopa, que haya una buena noticia a mano. Como si el hogar fuera un dique y yo pudiera sostener el agua con mis manos abiertas. Por eso fabriqué momentos. Por miedo. Y por amor. Y por torpeza. Se lo dije a la puerta, no para que me perdonara, sino para no mentirme a mí. No te quise borrar de su vida, le hablé bajito, para que me escuchara el azulejo. Quise, con soberbia, recortar un pedazo de alegría y pegártelo en la frente. Creí que era un buen injerto. No lo fue. De la cocina vino un olor raro. Había dejado una olla con agua para hacerle un té, y ahora el agua estaba más allá del hervor. Fui y apagué, removiendo el aire con un trapo como quien espanta fantasmas. Preparé otro, con una cucharadita de miel. Lo dejé en el suelo, junto al zócalo, como se le deja a un gato asustado una taza de leche cerca pero no encima. Me senté otra vez y abrí el hilo mental de cómo se construye una mentira piadosa. Recordé la tarde de las bolsitas de frijoles. Acordarme me dio vergüenza y un poco de ternura culposa. ¿Quién diseña un tropiezo para su hijo? ¿Qué clase de padre cose bolsillos pesados para ralentizar un paso? La respuesta que me di fue fea pero honesta, uno que se cree ingeniero del ánimo ajeno. Un aprendiz de técnico emocional. Un mensaje entró a mi teléfono, que ya no estaba conmigo, claro. Sentí el zumbido en la madera. Lo vi, decía. Tardé un segundo en entender. Ella había abierto el celular del suelo. Vi el video. Vi la fecha, escribió. ¿Cuándo empezó todo? Respiré hondo. Con el primer giro. Después vinieron los otros. Lo de gatear. Lo de la palabra. Lo de la caminata con truco. Lo de hoy. No respondía. Añadí, no hubo terceros ni malicia. Hubo miedo y vanidad. Y un amor mal administrado. Estoy molesta con tu mamá también, llegó. Lo sé. Hablaré con ella. Si quieres, que no esté aquí un tiempo. No se trata de echar a nadie, dijo. Se trata de que no me traten como si fuera una invitada en mi propia vida. Y ahí, al leer esa frase, me desarmé. Le pedí permiso para sentarme al otro lado de la puerta con la espalda en el piso y contarle un cuento de contrición. Me lo dio con un haz lo que quieras, pero no entres. Le conté entonces de mis listas, los perdón número 1, número 2, número 3. Le conté del tío, sin usar las palabras exactas que le hacen daño, diciéndole que ese miedo silencioso me empujó a sobreactuar la alegría. Le conté del colega que se quiso apagar y de cómo todas las noches yo hacía un inventario de pequeñas certezas, la luz del pasillo, el pijama limpio, el monitor de bebé con batería suficiente, como si eso fuera un talismán contra lo irreversible. No soy de cristal, dijo desde adentro, con menos llanto. Lo sé, dije. Pero yo sí soy de miedo, respondí, y me salió una risa chiquita que no cuajó. También estoy triste por él, añadió, refiriéndose a nuestro hijo. Lo metimos en un teatro sin pedirle permiso. Tienes razón, dije. Mañana mismo vuelvo a coser los bolsillos, pero para vaciarlos. Pasó un rato. El agua del té se enfrió al pie de la puerta. En el edificio empezó el concierto de costumbre, un vecino que canta mal en la ducha, otro que arrastra muebles a deshora, una lavadora que parece avión. Mi mamá mandó un mensaje desde la casa de mi cuñada. Aquí estamos. El peque saludando a su prima. Nos quedamos a cenar. Le respondí con un corazón y un gracias, 2 palabras pobres para una madre que te rescata justo cuando no sabes ni caminar en tu propia casa.
A las 2 horas, la cerradura hizo un sonido mínimo. No se abrió. Solo supe que del otro lado alguien se acomodó en el suelo, reflejo de mi postura. No sé cuándo voy a poder reírme de esto, dijo. Pero quiero poder llegar ahí algún día. Yo también, dije. Y tengo videos verdaderos guardados. Los quiero ver contigo, cuando te salga. Ahora no, dijo. Ahora no, repetí, como si me estuviera dando una contraseña. Me pidió, todavía sin abrir, que calentara lo que fuera para cenar. Fui a la cocina y, en un gesto que me devuelve a mi especie, quemé el primer intento de tortilla. El humo activó el detector y pensé que no hay metáfora más cursi y precisa, hacer sonar una alarma por intentar alimentar a la familia, justo el día en que se incendió una mentira. Abrí las ventanas, respiré el aire de patio, tiré la tortilla a la basura con la solemnidad de un entierro a cajón cerrado, e hice otra, más humilde, menos ambiciosa. Pan tostado, huevo, tomate. Puse todo en una bandeja, y también el té recalentado. Lo dejé otra vez junto al zócalo, y me volví a sentar. Gracias, dijo después de un rato. Se oyó el arrastre de la taza. No hubo más. Y sin embargo, ese gracias sonó como el primer latido después del susto. Me prometí en voz baja 3 cosas, que desde mañana cada primer paso será el primero y punto, incluso si ella no está, que el amor no necesita tramoya, y que mis miedos no van a manejar el timón. No juré que lo lograría, ya aprendí que no soy buen ingeniero de lo invisible, pero dejé escrito en la libreta algo así como un contrato: a partir de hoy, la vida sin efectos especiales. La noche se hizo larga. Ella, adentro. Yo, afuera. No hubo película, ni redes, ni distracciones. Solo el pasillo. Solo la paciencia. Y la bendita costumbre de esperar, que a veces es lo único que nos salva de decir la palabra incorrecta. La puerta finalmente se abrió como un telón cansado. No hubo música ni redoble de tambores, apenas un chirrido breve, y ahí estaba ella, con los ojos hinchados y la cara húmeda, pero entera. Yo no sabía si abrazarla, arrodillarme o retroceder. Opté por lo más torpe, quedarme quieto como estatua de sal. Vamos a hablar, dijo. Y esas 3 palabras fueron un salvavidas. Si todavía había conversación, todavía había un puente. Nos fuimos al comedor. La mesa estaba puesta a medias con el desastre de la tortilla quemada, el té recalentado y la segunda tanda de pan con tomate. Nos sentamos frente a frente. Ella no tocó nada, yo tampoco. El silencio duró lo que duran los primeros 10 minutos de una consulta médica, esa pausa en la que los pacientes no saben por dónde empezar a contar su dolor. Fui yo el que arrancó. Le confesé lo de las bolsitas de frijoles en los pantalones de nuestro hijo, ese truco ridículo para que se cayera a tiempo frente a ella. Lo conté con vergüenza, como un niño que admite haber copiado en un examen. Ella primero frunció el ceño, y después se tapó la boca con las 2 manos, entre horrorizada y divertida. Terminó riéndose a carcajadas. «¿Lo desequilibraste a propósito?», dijo entre lágrimas y risa. «Pobre criatura». Y ahí, por primera vez en 2 días, sentí que el hielo se rajaba un poco. Yo asentí, cabizbajo, y le prometí que nunca más, que jamás volvería a convertir al nene en actor involuntario de mis puestas en escena. Entonces ella me pidió algo: «Móstrame los videos reales. Los que me ocultaste». Saqué la computadora y abrí la carpeta secreta. Ahí estaban, los primeros pasos auténticos, el balbuceo inicial, la primera vez que dijo mamá cuando en verdad estábamos solos, la caminata tambaleante sin bolsitas, el adiós del día anterior en el parque. Los vimos juntos, uno tras otro. Ella lloraba, pero era un llanto distinto al del baño. Esta vez era un llanto de duelo, despedirse de una ilusión para recibir a cambio la verdad. Cuando el último video terminó, me miró fijo. ¿Sabes qué me dolió más? No perderme los momentos. Ya estaba resignada a eso. Lo que me dolió fue que me mintieras. Me sentí huésped de mi propia casa, como si ustedes decidieran qué vida me tocaba ver y cuál no. Eso fue lo que me partió. No supe qué decir. Tenía razón. Lo único que pude balbucear fue: creí que preferías la versión mágica. Ella negó con la cabeza,
Prefiero la versión real. Aunque duela. Aunque me la pierda. Porque la mentira no me acerca a él, me aleja de vos. En ese instante llegó mi madre, que había dejado al bebé en lo de mi cuñada. Entró despacito, como una actriz secundaria que sabe que su papel es delicado. Traía una bolsa con comida y el gesto humilde. Si quieren, me voy a dormir a la casa de una amiga hasta que todo se calme, dijo. Mi esposa la miró en silencio. No la echó, pero tampoco la abrazó. No se trata de irte, respondió. Se trata de no volver a esconderme nada. Ni a decidir por mí lo que veo o no de mi hijo. Mi madre asintió, con la dignidad de quien acepta un reproche justo. Y en un gesto que me sorprendió, sacó del bolso una caja con fotos impresas. Había ido revelando en secreto imágenes del bebé para regalárselas a mi esposa algún día. No son de grandes momentos, aclaró, son de cosas mínimas, dormir, comer, hacer caras. Para que tengas lo que yo veo cuando vos no estás. Esa ofrenda inesperada alivió la tensión. Esa noche, después de cenar los tres sin muchas palabras, ella y yo nos quedamos solos en la sala. Y fue ahí cuando solté el miedo que me había llevado a todo esto. Le conté lo de mi tío, que un día se apagó después de un error en su trabajo. Le conté lo de su colega del hospital, que intentó lo mismo en medio del agotamiento. Le confesé que desde que nació nuestro hijo vivo con el pánico de que, si ella siente que la vida se le rompe en casa, no encuentre razones para quedarse. Mi esposa me escuchó en silencio, con una paciencia que no sé si fue amor o entrenamiento hospitalario. Cuando terminé, me tomó la mano y dijo, yo no soy tu tío. Yo no soy mi colega. Yo estoy cansada, sí. A veces rota, sí. Pero no estoy en la cornisa. No necesitas inventarme un hogar perfecto para salvarme. Necesito que estés. Nada más. Me abrazó, largo. Y en ese abrazo entendí que todo el teatro había sido innecesario. Ella no quería efectos especiales, quería la versión cruda de su casa, aunque tuviera paredes sin pintar. Antes de dormir, me pidió una sola cosa, la próxima vez que el nene haga algo nuevo, aunque yo esté en una guardia, aunque me lo pierda, mándame un video en vivo. No me regales un estreno falso, regálame la transmisión en directo. Prefiero verlo por una pantalla a creer una mentira. Y ahí mismo juré, con la solemnidad de un actor que por fin deja el escenario, que nunca más seríamos guionistas de su maternidad. Unos días después, cuando la tormenta parecía haberse ido aunque las nubes todavía colgaban, mi esposa abrió el grupo de WhatsApp que comparte con sus amigas de la universidad. Esas mujeres que saben de partos imposibles, diagnósticos errados y cirugías maratónicas, pero que nunca dejan de mandarse memes sobre gatos. Y ahí, en medio de los chistes de guardia, soltó la historia de las bolsitas de frijoles en el bolsillo de nuestro hijo. Yo estaba a su lado cuando lo escribió. Vi cómo tipeaba. Imagínense esto, mi marido y mi suegra le pusieron saquitos de frijoles al bebé para que se tambaleara y yo creyera que todavía no caminaba. Y me lo creí. Recién ahora me entero. La respuesta fue un aluvión de carcajadas virtuales. Caritas que lloran de risa, audios con gritos de no puede ser, un meme de un niño disfrazado de equilibrista. Mi mujer, que apenas unos días antes se había encerrado a llorar, ahora reía con esa risa honesta, la que se escapa sin pedir permiso. Eres el chiste de mi chat para el resto de tu vida, me dijo, y me dio un codazo cariñoso. Y yo lo acepté. Mejor ser el chiste que el traidor silencioso. La reconciliación no fue instantánea, claro. Hubo un periodo de ajustes. Cada vez que nuestro hijo hacía algo nuevo, ella me pedía que lo filmara y se lo mandara sin cortes. Aprendí a dejar la cámara grabando aunque la escena pareciera trivial, un bostezo, un juego con las cucharas, un balbuceo sin forma. Y ella, en medio de un pasillo hospitalario, veía ese fragmento real y lo guardaba como oro. A veces me respondía con un emoji cansado, otras con un audio breve, lo vi. Gracias. Y yo entendí que esa sinceridad simple valía más que todo mi teatro de meses. Mi madre, por su parte, bajó el perfil. Siguió ayudando con la casa y el bebé, pero se mantuvo lejos de cualquier intento de guión. Cada tanto hacía una foto y se la mandaba directamente a mi esposa, sin pasar por mí.
como si quisiera limpiar su complicidad anterior con un nuevo pacto de transparencia. Y mi mujer, que tiene buen corazón, se lo agradecía. El vínculo no se rompió, se reajustó, como esas ramas que se doblan con el viento pero no se quiebran. Un domingo cualquiera, decidimos sentarnos los tres a ver juntos la carpeta de videos. Yo había ordenado todo cronológicamente, desde el primer balbuceo hasta la caminata segura. Lo conectamos al televisor del salón y dejamos que nuestro hijo se viera a sí mismo en pantalla grande. Él aplaudía, fascinado con su propio reflejo, sin entender que esas imágenes tenían tanto peso para sus padres. Mi esposa, mientras miraba, me dijo al oído, ¿ves? Esto es lo que necesitaba. La verdad. Sin decorado. Ese día entendí que el matrimonio no se sostiene en la perfección, sino en la confianza de poder mostrar los errores sin que el otro se vaya. Yo había cometido un error de manual, confundir amor con control. Creí que podía diseñar la felicidad de mi esposa como si fuera un experimento, cuando en realidad ella solo necesitaba compartir la crudeza de la vida tal como venía. Lo curioso es que, poco a poco, aquella mentira se fue transformando en anécdota. En reuniones familiares, cuando alguien preguntaba por los primeros pasos del niño, mi mujer soltaba la historia del truco con las bolsitas, y todos terminaban riéndose. Lo que empezó como herida terminó como cicatriz simpática, de esas que uno muestra con orgullo. Un tiempo después, en una guardia especialmente pesada, mi esposa me mandó un mensaje: hoy tuve un caso terrible. No quiero hablar. Solo necesito saber que en casa no me esperan más mentiras. Yo le contesté con una foto de nuestro hijo dormido boca abajo, con el pañal torcido y un calcetín perdido. Nada épico, nada preparado. Solo la vida real. Y ella me respondió: eso es lo que me mantiene. Hoy, cuando pienso en todo lo ocurrido, me digo que tal vez fue necesario tropezar para aprenderlo. Que a veces los matrimonios crecen en la imperfección, en la torpeza, en la confesión de los errores. Y que mi mayor logro no fue inventarle a mi esposa una maternidad de fantasía, sino aprender a caminar con ella, tambaleando como nuestro hijo, pero siempre hacia adelante. Al final, el matrimonio es eso, un experimento constante de sinceridad. Y si algo nos dejó claro esta historia, es que se puede sobrevivir a los tropiezos, incluso a los bolsillos con frijoles, si se tiene el coraje de reírse después. Si esta historia te tuvo con el ojo cuadrado, dale like para que llegue a más gente, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y suscríbete para no perderte lo que viene. Nos vemos en la próxima.